Bienvenida a toda persona que le interese un poco escuchar esta reseña, crítica, comentario sobre estas obras de quien es el actual poseedor del premio Nobel, ¿no? De literatura, ¿ya? Como se habrán dado cuenta, acá se va a comentar estas dos obras, ¿no? En la orilla y Paraíso. También será un poco un repaso del autor, un poco para poner en contexto todo esto, comentarios en general, bueno, sobre todo esto, ¿no? Y bueno, esta sería mi primera reseña, por así decirlo. Va a ser algo largo. Como verán, no es que tengo un gran conocimiento de edición y etcétera, entonces para mí es mejor ir en este formato, ¿no? A diferencia de tal vez otras personas que dan sus comentarios dentro de YouTube sobre libros, frente a la cámara, etcétera, ¿no? Prefiero que tengan diapositivas y algo así, ¿ya? Quería comenzar mencionando que cuando se, cuando se entregó este premio, hubo la posición habitual frente a quienes ganan el Nobel, ¿no? El desconocimiento, ¿no? Y en este caso en particular, mucho más a diferencia de quienes lo habían ganado en años previos. Era un autor que sí había tenido traducciones al español, pero sobre todo en España, y allá ya era dificultoso encontrarlo. De hecho, por ahí salió la noticia de que un par de personas habían alcanzado a comprar los últimos ejemplares que había en una que otra librería. Pero de ahí, quienes habían leído este libro en español eran muy pocas personas. De hecho, en Twitter se sabe que solo una chica previamente había compartido en años previos eh, que este autor merecía en algún momento ganar el Nobel o directamente era quien lo había asociado a Gournat con este premio, ¿no? Por el interés que le había suscitado leer su obra. Pero de ahí, nada. Entonces, eh, se espera, o al menos quienes crean contenido para Internet, de este estilo esperan poder decir algo de estos autores, ¿no? Y por eso se ve un poco el lado frustrante de quienes suelen buscar esto, ¿no? Porque les atrae visitas. Oh, resulta que ganó alguien que yo leí, etcétera, y entonces voy a hacer un video porque yo leí, etcétera, y otras personas no, pero acá nadie puede hacer ese chiste, ¿no? Entonces lo que sucedió es que se dio una serie de videos un poco aclarando quién es este autor, ¿no? Eh, Muchos de estos mm, booktubers o youtubers, etcétera, dieron cuenta de su previa ignorancia sobre este autor y obviamente el contenido que hacían en sus respectivos canales era a partir de información que se comenzaba a dar por medio de entrevistas y cosas así o comentarios en periódicos, etcétera, ¿no? Sobre esta persona. Pero de su obra lo mínimo, ¿no? Por supuesto, hubo quien aspiró al postureo de por ahí algo leí, etcétera, y listo, ¿no? Bueno, cuando ya se pudo hacer con un poco más con estos libros, pues eh, tocó. Me pareció importante a mí leer, ¿no? No suelo leer muchos autores o autoras de este continente, de África, o que sean originarios de ahí. Entonces dije, bueno, es una gran oportunidad para encontrarse para retomar o comenzar a leer, etcétera, estos autores, ¿ya? Y bueno, de hecho, paso también a decir que gracias a esto, pues tuve también la iniciativa de comenzar un club de lectura de autores y autoras de este continente, ¿no? De África. ¿Ya? Por si les interesa, luego daré información, ¿ya? Pero bueno, como saben, había estos tres libros en español. Y posteriormente ya se sabe que Salamandra va a editar Paraíso, una edición nueva, ¿no? Creo que este mes, el próximo, está por ahí circulando a nivel de Latinoamérica, quizás de España, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo decir? Primero creo que sería bueno comenzar por eh,
esta frase, ¿no? El asunto por el cual le dan el Nobel, ¿no? Lo que menciona la academia, ¿no? Por su penetración compasiva y sin compromiso de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. La, los primeros comentarios, un poco más allá de mencionar quién es el autor, etcétera, fueron por la fijación que se dio en estas dos palabras, colonialismo y refugiados. ¿Ya? Por supuesto, ya previamente, creo que ya es un cliché mencionar que eh, el premio Nobel se ha vuelto político, etcétera, ¿no? O sea, este es el comentario que siempre se arroja. Pero acá el asunto viene a ser aderezado con otras palabras que forman parte del lenguaje contemporáneo, ¿no? De Internet, por así decirlo, y que está en boca de todos, ¿no? Hablar de temas de migración, refugiados, creo que es algo también actual, como lo fue hace varias décadas. Solo que ahora, por supuesto, hay un mayor interés por hablar de estos temas y por dar opiniones de todo tipo, ¿no? Y por supuesto, el tema del colonialismo es algo que está presente, muy presente discutirlo, sobre todo en países que han sido colonizados. La gente que es de América Latina lo sabe muy bien y, según entendería, dentro del contexto de África también es una discusión, ¿ya? Por supuesto, ahí hay todo tema, todo tipo de subtemas que salen en comentarios en torno a esto. Yo consideraría que reducir a esta autora a estos temas no sería de lo más justo. Creo que está más allá. Por supuesto, él es consciente del contexto en el que se produce y los temas a los que va a tratar. De hecho, creo que los retrata bien a su manera, pero no los reduce a eso. Su obra no se debería reducir a eso, a que él de repente hable de colonialismo o el destino de los refugiados, ¿no? Pero bueno, también es una sentencia breve que hace la academia siempre. Tampoco estoy diciendo que al menos ellos consideren que se limita a esto, ¿no? Supongo que tendrán más criterios, pero han señalado específicamente esto. Y esto ha llevado justamente a que los comentarios se tornen en ese sentido, ¿ya? Por un lado, interrogarse si este premio se está dando por lo que escribe, el tema que escribe, y no tanto por si escribe, digamos, dentro de una estética, una forma de escribir, como alguien diría popularmente, si escribe bonito, ¿no? O si escribe de cierta manera, si es merecedor de un premio, etcétera, ¿no? Entonces ahí se viene toda una discusión que uno puede encontrar en redes, ¿no? Si este escritor se lo ganó por el mérito de cómo escribe, o si está el tema si está el tema de si más pesó el hecho de que él escriba sobre eh, estos temas. Bien, primero unas cuestiones que hay que entender del contexto que lo produce a él, que bueno, él actualmente tiene 72 años, ¿no? Nació el 20 de diciembre de 1948, según he podido encontrar en internet, ¿no? Y nace en este lugar, ¿no? En Zanzíbar, ¿no? Un- una isla, un pueblo, un local, etcétera, una parte del mundo que se anexó a Tanzania en 1964 y actualmente es parte de ese territorio, como que semiautónomo también, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta que pesa más el tema de Zanzíbar que hablar de Tanzania. Aquí hay que remarcar esto, ¿no? Yo diría que puede pasar como con otros autores que tal vez vivieron parte de su infancia, etcétera, en un territorio y luego ese territorio pasa a ser parte de otro territorio y ya la identidad asociada a un espacio eh, o la gente que está en esos territorios, pues un tanto la experiencia distinta, diría yo, ¿no? Es todo un asunto, pero creería yo que era importante eh, tomar en cuenta esto, ¿no? Por supuesto, en Tanzania hoy lo van a celebrar, pero para ser una persona que vivió sobre todo en Zanzíbar
previamente a que se anexara, pues no sé si Gurnat tenga tal vez ese interés por Tanzania en general, pero bueno, le interesa también todos los temas que tienen que ver con África. Sería comparable a que en mi país, Ecuador, no sé, mañana yo me voy del país, etcétera, y se anexa a Perú, digamos, o a Colombia, o se juntan, bueno, y es hablar de un tema un tanto distinto, no, no sé. ¿Ya? Pero bueno, eso. Para tener en cuenta, porque al menos este territorio va a ser importante dentro de Paraíso, sobre todo. ¿Ya? Que se trata de una obra que busca experimentar más. ¿Ya? Quisiera dar una información más. Dice, el escritor dejó la isla de Zanzíbar porque quería libertad. Se marchó de allí a los 18 años y acabó en Reino Unido, pero no como un inmigrante ilegal y con malas perspectivas de futuro. Empezó a estudiar en el Christ Church College y más tarde en la Universidad de Kent, donde obtuvo el doctorado y se quedaría como profesor. Por este motivo, y aunque sus libros aborden el asunto de los refugiados y le hayan dado el Nobel por este compromiso, él mismo ataja que cuando llegó a Reino Unido no se sintió exactamente un refugiado. Nació en Zanzíbar, por lo que es un escritor africano, pero lleva casi toda su vida en Reino Unido y escribe en inglés, por lo que también puede considerarse un escritor anglosajón. Ante la pregunta de si se siente parte de algún lado, contesta que de todos. Un poco para que tengan la perspectiva de alguien que eh, se piensa a sí mismo más global, ¿ya? Que ha interactuado más con culturas externas al lugar de origen, pero por supuesto conoce bien como que ese aspecto y le interesa hablar todo lo que tiene que ver con cuestiones de identidad, cuestiones de origen, de la inocencia, de cómo interactúan las personas, etcétera, en determinados contextos. Pero, y yo diría que también, no sé, este tipo de reconocimientos, o al menos creo que ya es una seña de identidad de ciertos países europeos, de, de interesarse de repente porque un extranjero narre de cierta manera cómo es un territorio o hablar desde esa parte particular, ¿no? No sé, creo que también tiene que ver con toda esta ola de repente sentirse de cierta manera sobre su pasado, ¿no? Creo que hay una fascinación un tanto de exotizar o ver de una manera exótica lo de afuera, ¿ya? Quizás, no sé, tiene que ver con una forma de reformarse por cómo ellos habían visto el mundo en el pasado y ahora les interesa eh, demasiado cómo esa gente que comenzó a integrar su continente y que viene de otros lados se expresa sobre sus lugares de origen, ¿ya? No sé hasta qué punto esto tenga ciertas implicaciones para ciertas personas que les encanta dar una lectura identitaria a temas de transgénero, temas de colonialidad, etcétera, ¿no? Pero es algo a tener en cuenta, ¿ya? Sobre los europeos y su relación con el resto de personas del mundo y que ahora, por alguna que otra razón, sobre todo por ser refugiados, etcétera, o no, o simplemente emigrar a su país, etcétera, a sus países, vienen y dicen algo sobre sus países de origen y tal vez a los europeos les llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, ya para entrar de lleno a lo que son las obras, comentarios súper generales. Me interesaba sobre todo que tal vez quienes no han leído la obra puedan un poco acercarse al menos a la sinopsis. De nuevo, del contenido de la obra hablaré de manera súper general, ¿sí? De unas impresiones tales, pero de ahí esperando que quien me escuche también se anime a poder leer las obras. Por supuesto, yo espero que quienes ya hayan leído den sus comentarios, con gusto los recibo, pues, pues bueno, tengan un indicio. De nuevo, quienes recién se están acercando a este autor. ¿Ya? Sinopsis de En la orilla. Como todo
Toda vida vivo en una pequeña ciudad a orillas del mar, pero la mayor parte de ella ha transcurrido a orillas de un gran océano verde muy lejos de aquí. A última hora de la tarde del 13 de noviembre sale Omar, llega al aeropuerto de Gatwick, con por todo equipaje una caja de caoba llena de incienso. Ha sido muchas cosas, pero ahora no es más que un refugiado amparado en el silencio. Entre tanto, Latif Mahmoud, poeta, profesor y exiliado voluntario, vive solo en su apacible apartamento de Londres. El paraíso que estos dos hombres han dejado es Zanzíbar, isla del Océano Índico barrida por los monzones, que traen a los mercaderes de perfumes y de especies. Cuando se encuentran cuando se encuentran en una pequeña ciudad costera inglesa, una larga historia iniciada mucho antes empieza a desenmarañarse. Amores, traiciones, seducciones y decepción, azarosas, desplazamientos y litigios. En una entrevista reciente, el autor dice: quise escribir a través de las historias de dos refugiados en Londres sobre cómo las familias luchan fuertemente en su seno, sobre todo cómo es posible vivir sin formar parte de una de ellas y sobre los refugiados. El deseo de una vida mejor, que es lo que mueve a emigrar, no es criminal ni inmoral. No nos debe molestar. Uno de los protagonistas es sesentón, porque empezar de nuevo no es solo una cosa de los jóvenes. ¿Ya? Bueno, primero voy a hablar un poco de esta obra. Primero tengo que decir que este asunto de los refugiados, el asunto de su identidad, sobre todo de el protagonista, el primero, Salah, eh, al inicio, creo que sirve un poco de contexto para abordar otras temáticas, ¿ya? Por supuesto, está el tema de cómo llega y cómo es tratado, etcétera, y el tipo de interacción que tiene en un nuevo territorio, ¿ya? Pero creo que eso es una tapadera para hablar del tema central de la obra, por así decirlo, a nivel narrativo, que podría ser, que es todo lo que tiene que ver con una casa, ¿ya? Como cierto personaje hizo trato con otro personaje y que derivó en que en algún momento se ve involucrado con esta casa, ¿ya? De nuevo, es una novela que parte desde el presente, podríamos decir, de los temas actuales, y luego van abordando todo lo que pasó para que sus personajes lleguen ahí. El otro personaje, Latif, es un personaje joven que ha vivido ya en Londres hace mucho y también tiene una historia. Tienen una historia en común, ¿ya? A Latif le va a llamar muchísimo la atención que este primer personaje utilice el nombre de su padre, ¿ya? Padre que pues entonces, no recuerdo, había fallecido. Entonces, hay todo un entramado que va a llevar a que estos dos personajes se junten. Pero de nuevo, es el pasado y no las acciones que ocurren en presente lo que realmente hace interesante esta obra, ¿ya? Antes de continuar un poco el comentario, tengo que añadir que esto que pongo acá, ¿no? La gente que le da un valor trascendente místico a la literatura es como quien ve milagros en cosas que pueden ser entendidas de forma empírica y razonable. Para esa gente, por ejemplo, que un óvulo y un espermatozoide se junten es manifestación de Dios. Cuando ya hemos llegado a comprensiones científicas de eso, no hay misticismo más allá de que alguien quiera hablar de cosas divinas, muy su asunto. Lo mismo pasa con la literatura. Hay gente que le ha otorgado ese poder, tal como yo lo veo, es una herramienta más de nuestro contexto, de nuestra realidad, no de nuestra fantasía, ¿ya? Y ahí es donde yo hago hincapié sobre estas obras. Creo que a mí me puede servir un poco para hacer uso, ¿ya?, de un conocimiento previo y llevarlo a complementar con algo nuevo, ¿ya? Estas obras, sobre todo Paraíso, que
que luego hablaré de ella, me presentaron una realidad a la que yo ni siquiera me había acercado, que es todo el tema de la historia de un continente, o bueno, de un sector de ese continente, ¿ya? Que no se me había cruzado por la cabeza más allá de ciertos comentarios que tal vez escuché a lo largo de mi vida, ¿ya? Y para mí, y por eso la lectura que hago, es el tema de leer una simple herramienta poco para comprender quizás otros aspectos sobre cómo otras personas ven la realidad compartida. Y por supuesto, eso está sujeto a comentarios críticos que puedan venir de cada persona, y no simplemente dejar, no es que una obra me gusta porque sí, y me hace sentir bien, y es genial, porque tal. O otras personas que simplemente ponen como, no es que leer salva vidas, leer te aleja de las drogas, leer eh, hace que no digas pendejadas. No, ese, esa especie de, de poder místico, al menos yo no lo comparto, el que la gente le otorga a la literatura, libros. ¿Ya? Una obra que tiene unos segmentos en específico, ¿ya? Y que uno intenta otorgarle ciertas cosas, ¿no? Una interpretación, una forma de leer estas obras, ¿ya? Uno ejerce de traductor para otras personas, muchas veces, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo decir del contenido de esta primera obra? Tiene que ver con países, con las ciudades y con esta casa, ¿ya? Son como que donde sucede en gran medida la acción, ¿ya? El tema de tiempos, como dije, está el presente y está el pasado de estas dos personas, ¿no? Sobre todo cómo se entrelazan a nivel de familia, a nivel de negocios, ¿ya? Entonces, es eso que hay que tener también en cuenta, ¿ya? Y aquí sí considero que la forma de hacerlo está bien, ¿ya? No es algo que uno diga, bueno, aquí hay algo nuevo, interesante a nivel narrativo, para nada, ¿ya? Creo que es un libro que está bien, así, ¿ya? ¿Por qué está bien? Porque quien tenga un mínimo de conocimiento, de escritura, de lectura, del idioma español, va a poder leer sin ningún tipo de complicaciones. Aquí no hay algún tipo de invención narrativa, podemos decirlo. No que yo haya encontrado pensado. Tampoco, eh, bueno, tengo que aclarar que tampoco es que yo tenga formación en alguna materia de literatura, en una carrera de literatura. ¿No? Estoy desde otro ámbito, ¿ya? Bueno, esta obra es así, ¿ya? No hay aspectos que yo diga, ¿sabes qué? Me interesa. Aún así, el recurso de usar este presente y luego buscar que nos interese tal vez porque estas dos personas se van a juntar, me parece interesante, ¿no? Me parece valioso. Pero creo que llega un punto en que digo, bueno, ¿qué más me puedes decir? Que bueno, al menos en esta obra llegó más tarde que en otras obras que yo digo, bueno, ya me han nombrado un montón de temas y yo digo, vas a seguir con lo mismo y ya. Pero acá, bueno, se demora eso. Igual, de nuevo, en el presente creo que es la parte más floja, ¿ya? Lo bueno es que, a pesar de simplemente ser parte de la excusa de lo que nos lleva al pasado, pues, está ahí, ese es su rol. Pero de ahí no me interesa demasiado, me interesa más ese pasado y todo lo que tiene que ver con esta casa, ¿ya? Quizás Gurnah podrá decir que Latif no se parece mucho a él, pero digamos que podemos encontrar ciertos paralelismos, en tanto son gente que vino joven a Europa y tiene un tipo de educación, ¿no? Académica importante. Y que cuando se expresa es muy consciente de un montón de temas. De hecho, se presenta este personaje interrogándose sobre un tema racial, ¿ya? O sea, ya cruza por él todo un discurso sobre su identidad,
a diferencia de Rahab, ¿no? Que tiene otra forma de ver esta contemporaneidad o el lugar donde se encuentra, ¿ya? Le interesa mucho, o al menos se expresa por el lado de, bueno, estos personajes se comportan de esta manera frente a mí, ¿ya? Son dos generaciones teniendo que verse las caras con esa realidad europea contemporánea. Uno joven ya estaba ahí, el otro anciano se encuentra con esto recién, ¿ya? Gana mucho esta obra cuando se cuenta a nivel histórico cómo se dieron estas interacciones, ¿ya? No, es que este personaje conoció al otro, luego esto y se dedicaba a esto y lo otro, ¿no? Creo que cuando se trata de eso, es una obra que puede ser interesante. Al menos a mí me interesa el cómo esas obras, cómo se construye esta relación entre personajes. Me parece que al menos Gurnah en ese lado va bien, ¿ya? Y por otro lado, también hay este aspecto dentro de la obra de personajes haciendo comentarios sobre otros personajes y cómo estos interactúan, ¿ya? Entre ellos, con ellos, hacia otros, etc., ¿no? Yo había extraído aquí dos momentos, ¿no? Que pueden verse una forma en que el primer personaje que nombre Ahab ve que otro está hablando, ¿no? Y Georgie se rió a carcajadas al decir hombre negro. No sé si fue la idea de que un hombre negro fuera musulmán lo que le hizo reír. Si fue la obra o broma de que un hombre de piel oscura tuviera el frenesí de ser limpio, 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 de lavar, 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 o si compartían una broma privada con otro personaje con el que hablaba, ¿no? Más adelante comprendí que Georgie se reía ante cualquier cosa que Abraham dijera. Los dos me miraban con expresiones sahirientas y de mofa. No sé, una forma de, de contemplar o tal vez de repensar y que tal vez de nuevo trae cuestiones de la identidad, ¿no? Los comentarios que vean, los comentarios que van en torno a colonialismo van justamente del lado de Latif, este personaje principal joven, ¿ya? De nuevo extraje esto de una conversación que tiene con otro personaje, ¿no? Sobre esto de personas blancas ocupando estos territorios. De nuevo el cómo, si bien el cómo se relacionan estos personajes, eh, cruza esto, cruza el cómo toda la obra se ve cruzada porque un personaje tenga que ir a, a otro continente, un continente que tiene un pasado colonial sobre el continente de donde procede, pues es como una columna, ¿ya? Más un hueso de toda la columna que va por ahí, ¿ya? Corriendo. Que sirve para que estos personajes un poco, o este personaje en particular que es más consciente de este tema, pues pueda, pueda hacerse una idea de esto. De nuevo, creo que aquí quizás Gurnah, por el hecho de que, bueno, gran parte de su vida ha vivido en Europa, es, sea una lectura un tanto distinta que tal vez otros autores que tal, han permanecido, sobre todo en sus países de origen, no necesariamente harían sobre los europeos. Pero digamos que aquí también les da su espacio, ¿ya? En Paraíso, sí, los europeos, en cambio, quedan más de fondo, ¿no? Pero ahí hay algo que me llamó la atención en Paraíso, ya entrando a esa obra, es la forma en que las propias personas de África, africanas, etcétera, ven a esta gente, ¿no? Los comentarios que hace. De nuevo, esta obra tiene un toque interesante
sentido místico, ¿no? Ahí sí, hablando de algo que no necesariamente me gusta, pero es algo que se puede encontrar en las obras, ¿ya? Porque las personas en la vida real eh, tendemos a hacer estas interpretaciones a veces místicas del mundo, ¿ya? En la vida real hay personas que hacen interpretaciones místicas de las cosas, ¿ya? ¿A qué me quiero referir en este momento? Me refiero a personajes que tal vez eh, caen en fábulas o cuestionamientos de cierta índole religiosa dentro de estas obras. De nuevo, estas cosas, por supuesto, se pueden entender de una manera más técnica, ¿ya? O racionalizarlas un poco con el contexto, ¿ya? Por ejemplo, yo desconocía el pasado histórico de esta parte de África con el Islam, ¿no? Y de por qué en este territorio había tantas personas que predicaban esa religión. En esta obra chocan en ciertos momentos las costumbres arraigadas tal vez de ciertos grupos dentro de África y los otros personajes que pueden tener una historia con el Islam, ¿ya? Digamos que aquí, en esta obra en particular, siento que Gurnah, o al menos así lo expresa directamente, eh, no va a juzgar, ya que un personaje diga esto o lo otro, simplemente son así, ¿ya? Si al personaje no le gusta esto, etcétera, no hay un cuestionamiento de si le gusta o no le gusta, es bueno, o bueno o malo. Eso te lo venga de otro personaje, pero no necesariamente pero, de quien narra, ¿ya? Entonces, está todo eso, ¿ya? Digamos que aquí Yusuf es el niño que absorbe toda esta realidad en la que se ve envuelto de todo tipo de cosas. Y Khalil es la voz más madura, es más cercana a esa forma mística de entender la realidad, en tanto las historias que le cuenta, lo que entiende de este mundo, ¿no? Porque de repente te habla de hombres lobos, te habla de historia, del pasado, etcétera, y cosas así. Y Yusuf es una persona que se expresa demasiado, pero es cruzada por todo esto, que vive en una inocencia. O sea, pensó que la persona con la que se mudaba era su tío, pero realmente es quien lo compró, ¿no? Su familia lo dio para saldar una deuda, un poco, ¿no? Entonces está eso, ¿no? Eh, y creo que es la parte que hay que tener en cuenta al inicio. Bien, ahorita aprovecho para de nuevo hacer la sinopsis y un poco el comentario que da Gurdjieff en una entrevista. Sinopsis de Paraíso. En el este del África musulmana, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, un niño sahili que sueña extraños sueños deja a su hogar para seguir al tío Aziz, un rico mercader árabe de la costa. En este viaje iniciático, el primer conocimiento que adquiere Yusuf es que Aziz no es su tío, sino que su padre en bancarrota lo ha vendido para cancelar parte de sus deudas. Obligado a cuidar de la tienda de Aziz, Yusuf se ocupa también del huerto amurallado de su amo, ese paraíso verde bañado por 4 arroyos. En el jardín cifrado, amores secretos consumen a los protagonistas. De los árboles cuelgan espejos en los que lo observa y espía a la triste y desfigurada mujer del amo. Por los senderos pasea una criada a quien Yusuf desea sin esperanza. En el aire resuenan cuentos del mundo ajeno, aún más arcano, el oscuro interior de África, guardado por licántropos, sitio del paraíso terrestre cuyas puertas vomitan fuego. Un libro sobre el continente perdido escrito por un africano de extraño talento. Así ven en la obra. El propio Gurnah dirá de esto. Supongo que la primera idea surgió pensando que habría sido de la vida, que habría sido de la vida de un niño al que le sorprende de repente la aparición de extranjeros colonizadores. ¿Cómo verían sus ojos a esos tipos? Unos alemanes grandotes que llegaban y decían, muy bien, ahora nos ocupamos nosotros de sus vidas. Sí, de la tuya también, ahora mandamos nosotros. Reclutaban a la gente para ir a luchar a la Primera Guerra Mundial. Cuando yo miraba a mi padre ya muy viejito, me lo imaginaba de niño, porque él ya estaba allí cuando los alemanes llegaron.
¿Cómo habría sido aquello? ¿Cómo fue el encuentro de esas personas, la llegada del colonialismo por primera vez a ese lugar tan bello? Tanto el comentario de esta sinopsis como el comentario del propio Gournat, eh, que se centra mucho en esta realidad de pensar, bueno, en esos tiempos comienzan a haber alemanes, comienzan a haber ingleses por ahí, ¿ya? De nuevo, es algo que, al menos dentro de la obra, pasa a fondo y me llama la atención que es algo que se replica mucho cuando se habla de esta obra, por lo visto, ¿ya? Por supuesto, hay personajes, sobre todo desde la mirada de gente originaria del continente, de pensar un montón de cosas sobre estos extranjeros. De nuevo, es como que parte del maquillaje de la obra, ¿ya? Pero quienes están ahí son otros y que tienen otro tipo de problemáticas, que en algún punto se entrelazarán con todo este asunto del colonialismo, ¿ya? Pero de nuevo, volviendo a Yusuf, esta es una obra que gana muchísimo al ser eh, presentada a través de un pequeño, ¿ya? Pues no es que se adentra mucho en muchas cosas, porque tenemos que, al menos dentro de la propuesta del autor, regirnos por cómo ve este niño este mundo, ¿no? Primero descubrir que esa realidad, que ya ha sido mencionada, inicial, no era como él se imaginaba. Y le toca aprender cosas duras, pero no necesariamente va por ahí eh, reflexionando sobre ellas, sino asimilando. Es recién al final que quizás nosotros comenzamos a ver un poco esa figura que él puede ser para otras personas, ¿ya? Yo digo, el inicio es simplemente una llegada a este lugar nuevo, ¿ya? Posterior a eso, hay todo un viaje, ¿ya? Donde se encontrará con una serie de personajes que pueblan estos lugares y los comentarios que pueden hacer. Es ahí donde digo que se dan otros temas importantes más allá de pensar que si los ingleses o los alemanes esto, sino las propias personas que estaban en el continente, ¿ya? Eh, sobre otras personas eh, también, ¿no? Más pensarlo desde el lado, sería mejor pensarlo desde el lado de que hay un grupo de personas africanas eh, que siguen el Islam y otras que siguen otro tipo de tradiciones dentro de eh, los contextos, los ambientes donde se mueven los personajes. Y hay fricciones, por supuesto también incluso hay personas críticas, ¿no? El personaje de Kalasinga, eh, que tiene una postura crítica hacia el Islam, ¿ya? Otros personajes como Khalil tienen una mirada súper fanática sobre este tema, ¿no? Hay por supuesto, personas muy asiduas al Islam y que lo predican, ¿ya? Y que para nada tienen respeto por estos otros grupos de africanos que tienen algún tipo de creencias, ¿no? Por supuesto, lo que comparten todos es tener una mirada mística, ¿ya? Incluso hay gente que piensa que los europeos, por ejemplo, pueden comer metales o algo así, ¿ya? Entonces, me parece algo curioso, porque si uno se pone a ver estos comentarios tipo, bueno, europeos cuando vinieron a África, eh, hicieron una lectura desde su cosmovisión sobre estos grupos, ¿ya? Pero aquí también se da, digamos a la inversa, que los africanos hacen una lectura sobre los europeos a través de un montón de cosas, ¿ya? De nuevo creando una serie de cuestiones que no son del todo ciertas, y pasó viceversa, ¿ya? Lo que pasa es que los europeos sí expandieron esas ideas erróneas eh, que tenían sobre los africanos o sobre otros pueblos, ¿ya? Debido a todo su poderío, ¿ya? Estos grupos de acá, de África, no tuvieron eso, digamos. Entonces se queda una cuestión más allá de los territorios cercanos, ¿no? Una cuestión que es compartida por este grupo. Entonces,
No es como los europeos que todas esas visiones que tuvieron sobre el continente de África y eh, sobre sus habitantes, sobre sus costumbres, se trasladaron al mundo y el mundo piensa África de esa manera. ¿Ya? Aquí vemos cómo África piensa los europeos y también está lleno de prejuicios y clichés. ¿Ya? Y cuestiones que no se fundamentan. ¿Ya? Pero bueno, me pareció algo interesante. Me parece una obra interesante si a alguien le interesa los aspectos históricos que la rodean. ¿Ya? Porque es una obra que, bien reconoció el autor, está impregnada de un montón de experiencias, ¿ya? Eh, que la nutren. Hay un montón de anécdotas, un montón de elementos que yo tuve que investigar, corroborar un poco para entender mejor el contexto. Lo que yo decía en otra reunión, hablando de este libro, es que uno puede ver una obra, una, una película inglesa, una película estadounidense sobre la Segunda Guerra Mundial, y hay un montón del contexto que nosotros ya lo tenemos claro, porque nos han pasado invadiendo de su cultura. Pero aquí en esta obra me cuesta, ¿ya? Por ejemplo, de nuevo recalco que yo no sabía, dentro de esta parte de África, que había una fuerte influencia del Islam, ¿ya? Creo que siempre pensamos este asunto de que tal vez los europeos llevaron el cristianismo, etcétera, y se asentaron ahí y todos, ¿no? Parecido a lo que se puede pensar acá en América Latina, ¿no? Pero aquí también había otro montón de creencias, hubo periodos también donde hay una fuerte influencia del Islam y por eso hay muchos eh, que predican esa religión, o sea, en ese tiempo y ahora, ¿no? Y no es algo tanto que es como que común en Medio Oriente, por así decirlo, allá en Asia, ¿ya? Qué bueno. Es decir, es una obra que tal vez puede abrir la mirada de muchas personas, ¿ya? Y acercarlos a historia que no necesariamente se acerca, ¿ya? Uno conoce más la Segunda Guerra Mundial por novelas, por películas, y claro, desde la perspectiva inglesa, estadounidense, que por libros de historia, o porque algo le enseñaron en el colegio. Si alguien quiere usar eso, me, me, me sirve que alguien pueda usar la literatura de esa manera. Pero de nuevo, lo mejor es que uno necesitará una serie de complementos externos a la hora de poder comprender una obra y no simplemente el hecho de leerla va a hacer que uno simplemente comprenda todo. Son cosas que hay que meditar un poco. Bien, creo que este asunto del jardín refleja bien un poco la mirada inocente de Yusuf, ¿no? Él dice, pero junto al mar la vegetación era exuberante, la casa donde vivimos tenía un jardín precioso, rodeado por un muro, con palmares, naranjos, incluso granados y canales de agua, y un estanque y arbustos fragantes. Y le decía a otra persona, ¿no? A ti él te ha dado un jardín paradisíaco, mientras que a nosotros nos ha dado malezas, zarzales llenos de serpientes y animales salvajes. Y bien, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que blasfememos? ¿Que nos quejemos por haber sido tratados injustamente? Es Yusuf dándose cuenta de que ella fuera con la misma persona que Tere lo cuida a él, las cosas no son tan bonitas, ¿ya? Y que hay tratos distintos. Y que bueno, al final, en esa parte de cierre donde él regresa, el encuentro con dos personajes femeninos importantes, ¿no? Mahusa y Amina, se da un poco más abrirse a que el mundo está jodido para unos y no siempre todo es bonito. Y en este viaje también se enteraron un montón de cosas. Por otro lado, volviendo al tema de los ingleses y alemanes, yo sacaba este comentario, ¿no? Exacto. Por cierto, tened cuidado con los dos. Khalil, tú también. Se habla de guerra entre los alemanes y los ingleses, allí en la frontera del norte. Me lo dijeron los comerciantes de la ciudad cuando llegué ayer por la tarde. Cualquier día de esto, los alemanes empezarán a raptar gente para ser los porteadores de su ejército. De modo que mantener los ojos bien abiertos si los
veis llegar, cerrad la tienda al instante y escondeos. Habéis oído lo que pueden hacer los alemanes, ¿verdad? Está bien, poneos a trabajar. ¿Ya? Son estos pequeños indicios, por eso recalco que todo este tema es de fondo, porque lo que está sucediendo de importancia, de lo que hacen los personajes, etcétera, son otras cosas. ¿Ya? Y todo este contexto de la Primera Guerra Mundial, pues, como que sucede más al final, aunque ya había rastros desde el inicio. ¿Ya? Pero bueno, se acrecenta ahí. Y bueno, eso puedo decir por ahora. Por supuesto, habrá otros elementos que habrá que rescatar, pero bueno, para que esto no se haga largo, lo dejaré ahí. También recordar que, como decía, eh, el Club de Lectura de Autores de África o autoras va a seguir en los próximos meses y nuestra próxima lectura es Lejos, de Ghana, ¿ya? De esta autora, de Taya Selassie. Bueno, eso puedo comentar por ahora. Taye Selassie también es una autora que tiene esa mirada global, ha vivido en varias partes y que, bueno, también es originaria del continente africano, ¿ya? Es de, bueno, sí, es de origen tanto nigeriano como ganés, que nació ahí, creo que en Londres, si mal no recuerdo, ¿ya? Quizás luego comente de ella en este espacio, no sé, o tal vez otras lecturas, ya veré. Creo que eso puedo decir por ahora. Muchísimas gracias si llegaste acá. Suscríbete y todo eso. Gracias.